Europa está siendo invadida prácticamente en sus ciudades, en sus calles, en sus plazas, en sus barrios. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Se habla de una invasión musulmana, pero sabemos que no solamente son musulmanes o islamitas quienes están migrando a Europa. Francia, prácticamente en todo el territorio, ya tiene muchos migrantes. Y ciudades como Madrid o como Londres, pues también están invadidas. Recientemente hubo severas manifestaciones en Londres, donde pues los londinenses salieron a manifestarse en su desacuerdo hacia esto. ¿Qué está provocando esta creciente emigración hacia Europa? Y luego, en nuestro continente, en México, también lo tenemos con una migración constante hacia los Estados Unidos, pasando por México. Y ya vemos en México migrantes en las calles solicitando pues ayuda humanitaria, pidiendo limosna, pidiendo que comer, gente que viene de República Dominicana, de Nicaragua, de Ecuador, etcétera. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la situación actual? Porque además algunos de estos migrantes ya se están poniendo violentos. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Para tratar este tema busqué a Julieta Pendini. Ella es la directora para México de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y ella conoce muy bien el tema del desplazamiento poblacional en algunas naciones en las que los cristianos han sido perseguidos y obligados a dejar sus naciones. Julieta, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación. Pues un tema muy interesante y muy necesario de hablar porque realmente es una situación mundial que tenemos que tomar un poco más de conciencia. Sí, además ya estamos viendo el desacuerdo, ¿no? Ya españoles, franceses, ingleses que se quejan, que se manifiestan, que son víctimas, que los agreden, que los golpean, mujeres que dicen me han violado, hombres incluso, bueno, que han sido golpeados hasta la muerte. Es una realidad, Julieta. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Es economía? ¿Es guerra? ¿Es política? ¿Es geopolítica? ¿Es cuestión territorial? ¿De qué se trata? En mi opinión, tiene una combinación de muchísimos elementos que no podríamos solo definir uno. El tema de la migración o los desplazamientos, pues evidentemente existen desde el inicio de las eras. Es una cuestión que se Ok. vive, ¿no? Sin embargo, creo que ahora vivimos una mezcla de situaciones que nos ha rebasado porque normalmente estamos acostumbrados a las migraciones que se han dado no solo en América, también en Europa, por un tema económico, ¿no? Familias o personas que buscan vivir en mejores condiciones de vida y migran a otro país, ¿no? Digo, es la historia Y de México porque todos los migrantes mexicanos van a Estados Unidos para buscar una mejor condición de vida, un trabajo, un sueldo, ¿no? exactamente, ¿no? Aquí en América, digamos que es el sueño americano en donde yo me voy a Estados Unidos porque ahí voy a vivir mejor, ¿no? Ujú. Yo creo que esto, y lo podemos ver en África hacia Europa, ¿no? Muchos africanos que se mueven a Europa vía Italia, vía España, pues para encontrar mejores condiciones de vida. Esto lo hemos visto desde siempre. Sin embargo, yo creo que hay que empezar a considerar algunos nuevos elementos que se tornan no solo en un nivel de cuestión económica, sino también en un tema de violencia masiva que ha permeado en los países de África y de América Latina. Lo que vemos, por ejemplo, ahora en América Latina, que se aumenta todo este tema de la migración y el desplazamiento de ahora no solo el hombre que busca trasladarse para ir a buscar a sus dinero para su familia, sino ya familias enteras que se mueven. Es un tema de la violencia dada por narcotráfico y crimen organizado, especialmente en Latinoamérica, que Wow. obligan a las familias completas a moverse por un tema de seguridad. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace un año estuve en Tapachula. Tú sabes que en Tapachula pues está el cruce
justamente de todos los guatemaltecos y todos los que vienen por ahí, por Guatemala, para cruzar a México. Y además es un cruce muy... hice el cruce, por cierto, me pasé a Guatemala y me fui por una balsita que pagué 10 pesos y la balsita me llevó junto con un sacerdote que me hizo el cruce, pues para irte del otro lado, ¿no? Cuando yo estaba en el albergue es impresionante ver las historias de las personas en donde una chica me decía que venía junto con sus hijos. Tuve que salir huyendo porque el crimen organizado, yo tenía un puesto de ropa usada que vendía, el crimen organizado me empezó a pedir dinero, yo ya no tuve cómo dárselo, mataron a mi padre enfrente de mí, mataron a mi hermano y yo salí corriendo. Entonces empezamos a ver, evidentemente, como yo creo que muchos lo están pudiendo ver, una situación de violencia en Latinoamérica donde la gente tiene que huir para buscar un lugar donde pueda refugiarse. La situación ha empeorado y se ha puesto muy difícil porque si tú lo miras en África, por ejemplo, ya no son crimen organizado como lo vivimos aquí en México, sino viven otro tipo de situaciones. Uno, en África se viven muchas situaciones tribales entre lo que aquí llamaríamos crimen organizado, pues allá lo vemos como grupos, incluso hasta sectas que están peleando entre ellos y pueden arrasar en comunidades completas que lo que hacen es desplazar a la comunidad entera, ¿no? ¿Son sectas religiosas? No, en este caso son grupos étnicos que pelean entre grupos étnicos. Pero tenemos otra situación, que es lo que nosotros como fundación hemos atendido muchísimo, que es estos grupos terroristas, especialmente son terroristas islamistas, que son grupos que quieren tomar territorios y entonces matan a la comunidad entera y hacen que algunos pues salgan corriendo para desplazarse. Que eso fue especialmente lo que pasó en Medio Oriente hace un tiempo, donde tú ves a todo el grupo de Siria, Irak, Jordania, toda esta zona de Medio Oriente, que es el grupo de familias que van especialmente a Alemania, a Francia y a España para poder refugiarse en algún lugar y se desplazan a todos estos lugares. Estos Tú son dices, cristianos, ellos son cristianos, que han ojo, sido desplazados por, musulmanes fundamentalistas extremistas, ¿sí? exactamente, pero ¿qué pasó en estos lugares de Europa en donde, por ejemplo, Alemania abre sus puertas para todo este problema de la guerra y del desplazamiento? Y cuando tú le abres las puertas a alguien, tú no tienes manera de filtrar quién entra y quién no entra, porque pues yo puedo entrar dentro del grupo de desplazados por la guerra. Puede ser un grupo que parezca que son cristianos, por ejemplo, y en medio de ellos no son cristianos, sino pueden ser terroristas los que se cuelan en el lugar. Me voy a regresar a Latinoamérica. ¿Qué está pasando ahorita en México con testimonios que tenemos? Vienen grupos que se reciben en los albergues. Como ustedes saben, los albergues que tenemos aquí en México, en todo México, no importa qué religión seas. Especialmente la Iglesia Católica es la que tiene estos albergues abiertos y son albergues abiertos para toda la familia. El problema es que se les mete el crimen organizado de manera muy fuerte a estos albergues. Está el crimen organizado dentro e incluso logran hacer trata de personas, a vender a mujeres dentro del albergue. Ellos pasan como un migrante que quiere ir y dentro tienen tomado el control en algunos casos se ha dado que toman el control del albergue, que pareciera que funciona, pero por dentro pues están controlando todas las personas que están vendiendo mujeres, vendiendo niños, y estas situaciones se ha dado. No estoy diciendo que se dé en todos los albergues de México, ojo lo que estoy diciendo, pero lo que quiero explicar con esto es que en los desplazamientos se mezcla toda la gente. Y cuando digo se mezcla toda la gente, significa que puede haber crimen organizado adentro. Quiere decir que hay terroristas metidos, en el caso, por ejemplo, de Europa,
y entonces se desplazan y pueden controlar incluso a los grupos. Yo creo que esto es lo que les ha pasado un poco, regresándome ahora a Europa, estoy brincando de continente en continente, pero es más o menos la misma situación. Yo creo que eso es lo que les ha pasado mucho en Francia en Alemania. Yo recuerdo en una visita que hice a Siria, me comentaban algunos de los sacerdotes allá, grupos de familias cristianas sirias que ya los habían recibido en Alemania, pero que estaban en medio de grupos musulmanes extremistas, que eran prácticamente grupos terroristas, y lo que querían era regresarse. Entonces le hablaban a los sacerdotes para pedirle ayuda para regresarse, porque estaban viviendo un infierno en Alemania por los grupos donde les tocaba vivir. Entonces la situación pues se complejiza. A ver, Julieta, yo recuerdo, recuérdame tú cuál era la guerra, cuál era el conflicto cuando el rey de Jordania, su majestad Abdalá II, y su esposa la reina Rania dijeron, pues nuestro país es pequeño, Jordania, tenemos siempre un problema de escasez de agua, pero con mucho gusto abrimos las puertas a, no recuerdo el número que dijo de migrantes, 100,000 o 500,000, algo así. A mí me enterneció. Em, la situación era dramática también. Lo mismo sucedió en España, lo recuerdo muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Fuimos inocentones? Digo, por lo que tú me dices, porque inicialmente la idea era abrir las puertas de estos países a poblaciones de cristianos que están siendo desplazados por grupos como la yihad islámica, ya no recuerdo los nombres, tú lo sabrás bien, y entonces hay que abrir las puertas. ¿Fuimos inocentones? Por Bueno, yo hacer creo una que es cosa una buena. cuestión humanitaria, que tiene consecuencias que no son fácilmente medibles. Porque además también conozco muchas historias que gracias a esa apertura de puertas, el mismo caso que tú dices de Jordania, Joseph Fadel es un testimonio que trajimos aquí en México, él es un iraquí que era musulmán, además de linaje musulmán fuerte, ¿no? Era hijo de un gran líder musulmán y se convierte al cristianismo. Y entonces ahora él vive refugiado en Francia. Pues sí. Evidentemente, lo buscan para muerte porque algún musulmán que se convierte al cristianismo y más con este linaje que se tiene, debe de morir, porque si no tendría que morir toda la familia, ¿no? Como en todo el contexto. Él, gracias a que se abrieron las puertas de Jordania, fue como no lo mataron. Bueno, lo intentaron matar 2 veces, la misma familia, y logró fuera, ¿no? Ya después será interesante conocer, que ustedes puedan conocer, de hecho tiene un libro que se llama El precio a pagar. Entonces, lo que te quiero decir es que dentro de esta situación hay mucha gente que se ha beneficiado gracias a la misericordia de abrir las puertas. O sea, y lo mismo podemos decir para gente aquí en América Latina. O sea, gente que verdaderamente el que le hayan abierto las puertas ha sido la diferencia. Sin embargo, el tema de lo que se va gestando dentro, tú puedes mirar Francia, una Francia que tiene comunidades cerradas musulmanas donde ni siquiera la policía entra. Entonces, el problema es cuando el tema de la religión empieza a imperar como un modo de vivir en la sociedad y entonces las leyes que imperan en una comunidad o en un país no pueden ir por encima de las leyes de la religión, que eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. A ver, entonces, al gobierno francés, la ley le impide actuar porque se trata de un grupo religioso, ¿eso me estás diciendo? Bueno, O yo sea, creo que licencia para funciona, matar, licencia para bueno, violar. pareciera, pero es un poco como cuando tenemos a los grupos, aquí en México, tenemos zonas donde el gobierno no puede pasar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay zonas en Guerrero o hay zonas en otros lugares que donde es imposible porque el narco controla esos lugares. Bueno, es Viene que siendo es la una cosa política de ese similar.
Es que la política de seguridad de este gobierno, con sus abrazos no balazos, creo que ha provocado esto. Ya que te gusta ir a Europa y a América, ahora yo me voy a ir Brincamos de a Europa. Ok. ahora yo me voy a México, mira, porque hace muchos años, cuando tú y yo éramos niños, o tal vez no tú todavía no nacías, el presidente de México era, Adolfo López Mateos. En Líbano se vivía una guerra terrible. Abrió las puertas de México a los libaneses. Llegó la migración libanesa y de esa migración no tenemos otra cosa más que agradecerles a todos ellos, familias trabajadoras que se incorporaron a la cultura en México, construyeron su club libanés en la colonia Florida, luego en el Olivar de los Padres, fundaron bancos, empresas, fábricas, industrias, actores para televisión como Joaquín Pardavé, Mauricio Garcés, Gaspar Genaine Capulina, toda esta comunidad de libaneses en México, les agradecemos, pero no ha sido así en la actualidad, en Francia, en España, en Inglaterra. O sea, llegan, pero no a trabajar. Llegan a recibir una dádiva, una casa, además se ponen violentos y luego, según lo que nos dijiste, como mi religión es esta, Alá en su caso, no puedes hacer nada. Sí, yo creo que eso no es una cuestión generalizada de todo, o sea, de todos. Yo creo que aquí tenemos otro problema que es el extremismo islámico, todo este grupo de fundamentalistas islamistas que se han desplazado en todo el mundo, ojo, en todo el mundo, especialmente en Europa lo podemos ver muy claro, en África es clarísimo, y de hecho es gente ya nacida en Europa, o sea, muchos de los fundamentalistas islamistas es gente ya nacida en Europa que se va difundiendo en otros lugares pues para hacer actos violentos terroristas y matan a la gente, ¿no? Bueno, en Francia hemos visto muchísimos atentados de los grupos terroristas fundamentalistas islámicos que han matado a muchísima gente inocente. No se Sí. diga en España, no se diga en Canadá, no se diga en países poderosos en donde al final no tienen el control de estos grupos terroristas. El mismo Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que ha sucedido. Y nos enteramos, Julieta, por los ciudadanos que como todos traen uno de estos ya y graban un video y lo suben a sus redes sociales, así es como nos estamos enterando. Y vemos cómo golpean hasta matar a un joven que va caminando por la calle porque es un local. Nos estamos enterando por esto, porque en las noticias no se está diciendo. ¿Tú sabes por Sí, qué no? Hay como que un consenso de ya los recibimos, ya los metimos, ya están aquí, entonces ya mejor que no se diga, ¿o qué? no, yo creo que a veces yo creo que la situación se sale un poco de control y yo creo que aquí, como lo dijimos al inicio, se mezclan muchísimas cosas. Tenemos gente que está verdaderamente porque está buscando una mejor calidad de vida. Te pongo el ejemplo. La situación en el Líbano es terrible, el futuro de la juventud es muy complicada hoy por pues, la explosión que hubo, por la situación económica que ha tenido una inflación de más del 300%. Entonces, tú como joven dices, pues mejor me voy a Europa a tener un futuro de mejor nivel, ¿no? Entonces, tenemos mezcladas situaciones de traslado para vivir mejor, tenemos situaciones de migración de gente muy pobre que se va a buscar mejores trabajos, pero también una Los que cuestión, huyen del crimen, que ya nos los que dijiste. huyen del crimen, exactamente, pero tenemos pues todo el desplazamiento de terroristas que lo que buscan es tener control en muchos lugares. Entonces, el desplazamiento del terrorismo y de células que se brinquen en varios lugares es súper importante. Y por último, también, y que esto pues es el problema de la persecución religiosa, que es un tema que nosotros siempre abordamos mucho y que luchamos justamente por tener todos el derecho a la libertad religiosa, son estos grupos cerrados, ojo, y aquí sí no hablo solamente del extremismo musulmán, el extremismo de cualquier religión, de cristianos, de los católicos, de judíos, de cualquier religión. Bueno, tenemos la situación
que se vive en Gaza, ¿no? Es un tema en donde se mezclan ahí cuestiones económicas, sociales, pero también religiosas, en donde ese Territoriales. extremismo, territoriales, evidentemente, ese extremismo fundamentalista de cualquier religión, lo único que hace es cerrar, y al cerrar es tan fuerte el poder que se genera en el lugar que ni siquiera el gobierno es capaz de implementar leyes, ¿no? ¿Así? Me voy a ir, por ejemplo, o tenemos países que ponen a la religión como parte de la estructura política y entonces se vive un caos, como lo tenemos en Pakistán. Por ejemplo, en Pakistán se llama República, antes era República Democrática de Pakistán. Ahora, como han metido al Islam como la religión nacional, por decirlo de alguna manera, O porque musulmanes extremistas están en el gobierno, también. entonces se llama República Democrática Islamista de Pakistán. Es decir, el Islam aquí es la religión nacional e impera. Y entonces tienes la ley de la blasfemia, que esa ya la hemos platicado en algunas veces, ¿no? En donde si tú hablas mal del Islam o hablas mal del Corán o hablas mal de cualquier cuestión en torno a su religión, puedes morir. Ir a la cárcel o hasta morir. Y no basta tener un testigo. Tú puedes decir que, fíjate que Roberto Farril quemó el Corán. Y entonces te meten al bote, ¿no? Pues estas son realidades que pasan los sin presentar cristianos pruebas. sin presentar pruebas. Los cristianos y otras minorías religiosas, como los hindús, que hay muchos hindús en Pakistán, ¿no? Por la división que hubo. Entonces, vamos, me parece que el tema de los fundamentalismos en las religiones es un tema muy fuerte que se vive en las comunidades, que lo que hace es cerrar y entonces ni siquiera el mismo gobierno tiene control sobre ellos. Antes de continuar, Julieta, quiero aclarar al amable público que nos está viendo que Julieta todo el tiempo, si usted se da cuenta, se ha expresado en torno al Islam extremista, al musulmán radical fundamentalista. Y digo esto para que nadie vaya a pensar que aquí se está hablando de islamofobia o se está provocando una islamofobia. No es el caso. Entonces, eso es muy importante que con lo calma, ¿no? aclares. Por ejemplo, Exacto. mira, qué bonito lo que ocurrió ahora en las Olimpiadas en Francia, cuando a la blasfemia cometida por la imagen de la Última Cena, que es la institución de la Eucaristía, algunos líderes musulmanes, concretamente recuerda un ayatolá de Irak, manifestó formalmente su inconformidad y dijo: nosotros a Jesucristo lo tenemos como un profeta y rechazamos esta blasfemia. Allí sí, ¿verdad? Allí sí reculó todo el Comité Olímpico y las autoridades francesas y ya sacaron a hacer y a presentar desagravios y disculpas, porque mira, acuérdate, Julieta, lo que pasó también en París hace algunos años, cuando una revista, creo que de nombre Charlie Hebdo, sacó en su portada al profeta Mahoma en una imagen Caricatura. Uh-huh. inquietante, caricaturizado. ¿Y qué es lo que hicieron? Cerraron la calle y volaron el edificio de la revista. Entonces, ¿verdad? En la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, todos contra la Última Cena porque es cristiano. Que si Y hubieran no van a hacer sacado, nada, ¿no? Sí. claro, porque son pacíficos, pero si sacan a Mohamed o a Mahoma, les vuelan París, Al día pero siguiente o en el mismo día, exacto. el mismo día. Pero fíjate qué bonito fue ver musulmanes que no son extremistas, que salieron en defensa de la cristiandad ante esa blasfemia. O sea, ahí en el Islam mucho de bueno. Estamos hablando pues de grupos extremistas, fundamentalistas, como dicen ellos, yihadistas, ¿no? Que viven con la yihad en la mano. Sí, ahora ya yo me atrevo a decir que, bueno, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, pues prácticamente Estados Unidos es un país de identidad migrante, o sea,
todos han venido de distintos lugares, ¿no? Es difícil encontrar un origen central de este país, ¿no? Porque el tema de la migración y lo que ha sucedido, pues ha originado que sea un país prácticamente de migrantes, ¿no? Y El dentro de presidente eso, Obama, hijo de migrantes. y de ahí te vas con todos los... Kamala Harris, hija de migrantes. Pero a mí me parece que el tema se vuelve difícil porque nos está rebasando ya. Aquí en México no se diga, ya ni siquiera es un lugar de paso nada más, ahora ya se están quedando aquí y no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a que sea el paso para el sueño americano o que nosotros mismos como mexicanos nos queramos ir a Estados Unidos a vivir, ¿no? Pero ahora pues viene ya, México se ha vuelto un centro de estancia para los migrantes, ¿no? Y se les ha abierto la puerta. Pero bueno, en ese abrir la puerta, el crimen organizado está dentro también y eso complica muchísimo las cosas, ¿no? Aquí el tema a lo mejor de la religión todavía no se vive como se puede vivir en Europa, ¿no? Es diferente, pero pues con la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico, pues con eso es suficiente. Mira, me decían hace poco en una taquería, porque dije: "Oye, ¿por qué todos tus meseros tienen acento así como latinoamericano, no?". Y me dijo: "Es que son migrantes". Me pidieron trabajo y yo se los di. Trabajan muy bien, eh, y tienen pavor de que yo los denuncie a migración por una pequeña cosita que hagan. Entonces, no roban, son muy bien portados, etcétera, meseros varones y mujeres, ¿no? Bueno, pues entonces está empezando, Julieta. Al rato, Sí, yo a quién se le va a dar empleo en México? Pues a los migrantes. Ya dije, ¿por qué? A ver, ojo, tenemos una situación que está pasando ahora, que nosotros estamos apoyando mucho a todos los refugiados de Ucrania, mucha gente que ha tenido que desplazarse. Normalmente, ojo, el desplazado, un poquito para entender, el desplazado es aquel que dentro del mismo país se mueve, ¿no? Es como si yo de la Ciudad de México me muevo a Monterrey, soy un desplazado, Ajá, ¿ok? okey. Ya el que migra, ya o es refugiado, ya se mueve a otro país. Ajá, ¿Okay? Es importante. Pero lo que quiero decir es que tenemos una situación compleja en el caso de Ucrania, con la guerra en Ucrania. Se desplazan muchísimos ucranianos, mueren muchísimos y se van como refugiados a Polonia. Polonia vivió una situación abriéndole la puerta, evidentemente, a sus hermanos ucranianos, pero también es terrible toda la conformación porque tú le ofreces ayuda a todos los migrantes, pero también tienes pobreza en el lugar y entonces dicen, oye, ¿por qué le vas a dar al migrante y a mí no? Le vas a dar migrante o sea, se empiezan a vivir toda esa serie de cosas. ¿Cómo lo vivió el Líbano? Cuando está la guerra en Siria, tenemos 4 millones de población en el ups, Líbano y te cae un ups, millón y medio de sirios, o sea, se colapsa tu país, ¿me entiendes? Pues prácticamente el 50% o un poquito menos del 50% es gente de tu país vecino que por una situación te llega, como le pasó a Ucrania y Polonia. Entonces, se tienen que empezar a adaptar con esta situación. Y entonces, por ejemplo, ahora algunos ucranianos han regresado, otros ya se quedaron fuera. ¿Qué es lo que empieza a suceder? O sea, la gente se mueve por una situación que hay, pero algunos ya se quedan y otros ya, algunos sí regresan, otros ya se quedan para siempre. Y entonces, bueno, además de toda la situación familiar, desmembramiento familiar que existe y demás, que es una situación que tenemos que considerar, porque ya me voy a meter en otro tema, pero lo voy a decir. Yo creo venga. que parte de la situación tan difícil que se vive en el mundo entero, en México no se diga, es este tema de la familia y cómo se ha desmembrado por muchas razones, por muchas razones. Pero la familia que es el núcleo de la comunidad
y que tú sobrevives. ¿Por qué han sobrevivido los pueblos indígenas más de 400 años o 500? Pues porque se han conservado como comunidad. Cuando tú rompes tu núcleo, tu comunidad, estás llamado a morir. Y yo creo que por eso las comunidades musulmanas y más los extremistas viven en comunidades muy cerradas, que eso los hace fuertes. Cuando tú estás unido en una comunidad cerrada, eso te fortalece para bien y para mal, ¿no? Te da una fuerza en la que te permite, pues, seguir avanzando. Pero ya me estoy metiendo a otros temas. Pero mira, a partir de lo que me dices tú, qué contraste que lo que le da su fuerza de identidad a estas poblaciones, que es su fe en, en Yahvé, en el caso de los judíos, ¿no? El Altísimo, el Todopoderoso. En el caso del Islam, pues Alá y Mahoma, no lo tenemos ya en la cristiandad. O sea, las naciones cristianas ya no tienen esa identidad y es más, la repudian. Han sacado a Cristo de sus vidas. Lo que pudiera darnos una identidad que en un momento nos defendió de invasiones, concretamente el gran sitio a la isla de Malta de 1565, sarracenos turcos, que ahí se les detuvo, y 1571 Lepanto. Iban a penetrar Europa, allí se les detuvo, pero eran potencias cristianas, eran naciones cristianas, o una fuerza militar muy poderosa como la Orden del Temple. Eso, Julieta, ya no existe. Bueno, y yo creo que aquí con esto que comentas, yo creo que podríamos llamar, que ese puede ser otro tema después que hablemos, Roberto. El ¿De Papa qué? Francisco dice que hay dos tipos de persecución en el mundo. La persecución violenta, que esa le hemos hablado muchas veces, lo que está pasando en Nigeria, en África, en Medio Oriente. Eres una minoría, eres cristiano, te mato por ser cristiano, ¿no? Como lo que ha sucedido en todos estos lugares. No solo a los cristianos, sino minorías, ¿no? Por estos grupos terroristas. Pero hay otro tipo de persecución que se llama la persecución educada. Y la persecución educada es la que está disfrazada de modernidad, de cultura. Y esto es justamente, yo creo, lo que nos ha estado sucediendo en Latinoamérica, en donde todos estos movimientos, pues, o grupos de choque que dicen, tú, a mí, quiero defender mi posición, entonces, por favor, si tú te persinas enfrente de mí, me estás agrediendo, ¿no? Entonces, por favor, eso hazlo en lo oculto, ¿no? Entonces nos volvemos cristianos de culto, ¿no? Solamente encerrados nos manifestamos como cristianos, empezamos a perder esa identidad de la que tú estás hablando, y ese es un tipo de persecución educada, ¿no? Yo te digo, ¿cómo vas a educarte? Tú no tienes la libertad de decir con quién o cómo quieres educarte. Yo pongo ciertas leyes que te limitan a ti. Pero bueno, ese es otro tema, O, pero o me como parece quieras, importante porque sí hay o un como tema quieras. de identidad. O si quieres ser niño o si quieres ser niña, tú decides, ¿no? Sí, bueno, Pero ya esos esto, son justamente otros temas, ¿no? Uh-huh. ya traemos como 10 temas a tratar, amiga, en un futuro próximo. Sí, Bueno, bueno, pero por eso nos encanta vernos, porque vamos tocando. Entonces, nada es más los dejamos así para que la gente se ponga y diga, a ver, la siguiente vamos a hablar de la persecución educada. a ver, esto a lo que le has llamado una persecución educada, ¿es como la consecuencia de una cultura nueva, de un cambio de siglo, de un cambio de milenio, o es algo perfectamente planeado y le puedo poner nombre Foro de Sao Paulo y le puedo poner otro nombre Agenda 2030? Ándele. Bueno, ponerle solo ese nombre, no, yo creo que se mezclan muchísimas cuestiones. Al final, los, la, digamos que hay grupos o personas, pueden ser grupos o personas o individuos que les podemos llamar los autócratas, Ah, por decir, ¿quién es el autócrata? ¿No? Es el individuo
o una cabeza o un grupo de mayor o menor dimensión, el cual ejerce poder sin límites aparentes, con crueldad, y que hará lo que considere necesario para permanecer en el poder. Hay un señor que se Ojo, llama este es otro Nicolás tema y se apellida interesante. Maduro, en Venezuela, por ejemplo. Sí, puede ser alguien que es el que tiene más dinero o el que tiene más armas o a quien la sociedad le teme por su poder de dejarlos en la miseria o de arrebatarles la libertad y la vida, ¿no? O sea, al final su objetivo es deshacerse de cualquier otra persona o institución que limite su poder. ¿Ok? Entonces, eh, con respecto, digamos, a los grupos y comunidades religiosas, hay una característica única en el autócrata, ¿no? Que el autócrata quiere tener a todos los sujetos y propiedades bajo su control. Vidas y haciendo, o sea, cosas y tu vida. Por Y ejemplo, entonces al Nicaragua. observar que algún líder religioso se encuentra al mismo tiempo, o sea, observa otros líderes, pues se encuentra al mismo tiempo celoso y temeroso del poder o movilización de estos líderes. Y lo que le sabe aún peor, el autócrata cuando se trata de la religión mayoritaria que él detesta. Entonces puede ser incluso que haya una religión mayoritaria, sí, estoy hablando del país que dices, ¿no? Nicaragua. Y se ve con, pues, celoso de la situación, ¿no? Ujú. Entonces, para proceder a controlarlos, pues el autócrata ensaya diversas técnicas, se apropia del territorio o los seguidores de estos líderes. Por ejemplo, uno de ellos es visitarlos en sus templos, invitarlos a ceremonias, otorgando premios, propiedades, o discrimina abiertamente contra otros grupos religiosos, ¿no? Entonces hay grupos sectarios, se vuelven grupos sectarios, ¿no? Por ejemplo, O nombran una religión nacional, como fue el tema de Pakistán, de lo que estaba yo hablando, o ¿no? Egipto, O los eliminan físicamente, o Egipto, que hay una exactamente. mayoría musulmana y los cristianos, que son minoría, pues son segregados, ¿no? Y ahí no importa si es Exacto. cristiano católico romano o copto o ortodoxo, o sea, eres una minoría y te segregamos. Ojo, los autócratas es muy curioso porque los autócratas fabrican minorías. Entonces, por ejemplo, aquí en México puede haber mayoría católica y parecer que es una mayoría, pero el autócrata lo que hace es que te hace parecer como si fueras una minoría. No sé si me explico. Ah, okey. Entonces, tú eres una mayoría religiosa, pero él te hace ver como una minoría. Eso lo estamos viviendo en México. Exactamente. Somos O la sea, mayoría somos el grupo católicos. opositor de cualquier índole, aunque sea muy numeroso, lo hace ver insignificante en su impacto económico, en su impacto político. Lograr que nadie los extrañe una vez que queden fuera de la lista, ¿no? Ah, oye, O Julieta, sea, ¿cuánto es un sabes? tema que le llaman fabricar minorías. No, todo esto no es que yo lo sepa, son temas que abordamos en la Fundación y que los pueden ver en nuestro informe de libertad religiosa, que es parte del estudio que hacemos, porque es interesante, o sea, es importante entender la lógica que hay detrás, ¿no? Este tema de los autócratas y fabricar una minoría para que tú creas que son poquitos, aunque sean la mayoría, ¿no? Este, Ya que es ya que vamos interesante. y venimos, regresemos a Europa. Y ¿Qué vamos es a lo que va regresar para poder terminar, porque si no, no vamos a terminar nunca. qué es lo que va a ocurrir en Europa, Julieta? Porque también ve Francia, o sea, esos incendios de iglesias, nadie les cree que se prendan solas. Yo mismo no creo que el techo de la catedral de París se haya prendido de pronto. Entonces, las están incendiando. Las calles ya están invadidas, las plazas ya está. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en Francia, en Londres, en Madrid? ¿Viste las manifestaciones de los londinenses en sus calles la semana pasada? ¿Lo viste en redes sociales? Sí, yo creo que se les viene una cuestión social muy fuerte en estos países. No se diga a nivel de tema de como derecho de falta de libertad religiosa, eh, el que un grupo empiece a dominar y empiece a controlar, y mucho más si estamos hablando de grupos extremistas.
religiosos que empiezan a controlar el país, ¿no? Entonces, yo creo que decirte qué va a suceder, no lo sé, pero sí sé que la situación se va a poner mucho más compleja porque el país, bueno, y me parece que esto también tiene que ver con un tema del descenso poblacional que tenemos, ¿no? Y especialmente todos aquellos que son agnósticos o incluso son católicos, no tanto con la religión musulmana, porque si es lo contrario, pues ya la gente no quiere tener hijos, ¿no? Ujú. Entonces, al no tener hijos, pues también empieza a haber minoría. Y al haber minoría, pues por eso Europa, especialmente Alemania, ha abierto las puertas a muchísimos jóvenes para que vayan a hacer. A México le ha abierto las puertas en un montón de profesionistas, médicos, enfermeras, ingenieros, te ofertan para que te vayas allá, te ponen muchísimas condiciones que no las tendrías aquí nunca, porque se están quedando sin población. A ver, Entonces, ¿cómo pásame el llenas tú teléfono, una ¿no? Para población ver, de dos lugares? Sí, sí, de verdad, sí. a Sí, ver si no necesitan ahí un conductor de programas así no, bien tú ya vestidito, estás un poco presentable. pasadito, quieren más jóvenes, pero Bueno, a ver, un este, youtuber, me hago youtuber. exacto. Entonces, bueno, pues tienen que de alguna manera invitar a otros para poder cubrir todos esos espacios y pueda desarrollarse el país. Eso es evidente. Mira, Aquí en México todavía nos falta tiempo, ¿verdad? pero ya cada vez vemos a más personas hablar con acentos, de Latinoamérica, o los vemos en los semáforos, ¿no? Pidiendo una ayuda. Mira, hace poco me aventé un viajecito de Roma a abajo, por tierra, toda la costa amalfitana hasta Sicilia. Y entonces fui viendo ciudades, Julieta, que son como ciudades fantasma. Ah, por ejemplo, Siracusa, Amalfi, eh, Palermo no, como ves todas las casas totalmente viejas, con las fachadas como de después de la guerra, todas las ventanas cerradas con contraventanas y muchos letreros de que se vende. Entonces yo pregunté: "¿Qué está pasando aquí?". Ah, bueno, y la catedral enorme, magnífica, bellísima, ¿no? Y adentro, pues 3 o 4 viejitas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y me dijeron lo que tú acabas de decir. Los hijos se fueron, quedaron los viejos, se han estado muriendo. Las casas están viejas, totalmente abandonadas, a los hijos no les interesa, no van a regresar. No hay vida que hacer aquí, y se están vendiendo. ¿Cuánto cuesta una? Pregunté. 1 euro, me dijeron. 1 euro, pues deme 10. Sí, ok, cuesta 1 euro, pero además tienes que pagar el presupuesto del gobierno para que la restaure. O sea, no puedo traer yo a mi maestro, a mi plomero, a mi albañil, no, lo hace aquí. Y entonces, pues ya sale muy caro, ¿no? Y quise investigar qué es lo que viene. Y fíjate lo que me dijeron. Las están comprando coreanos, chinos, musulmanes. A ver qué opinas de lo que te voy a decir, Julieta. Al rato veo venir que más que barrios en las ciudades, vamos a tener ciudades en 2 países, una ciudad musulmana, una ciudad coreana, una ciudad china. ¿Cómo ves? Pero eso ya lo vemos, o sea, eso ya lo vemos en Estados Unidos. En Estados A ver, Unidos. eso ya lo vemos en Estados Unidos. Y el ejemplo que pusiste de Italia lo ves en España igualito, igualito en los pueblos, todos los pueblos más pequeños, ¿no? Como es en Italia, que también hay un montón, pues porque además los chicos ni universidad pueden hacer ahí, o sea, tienen que de todas maneras salirse. Entonces sí, eso va a suceder como está sucediendo en otros países. Y eso es bien, bien complejo, este tema de la identidad, ¿no? Y cómo se va perdiendo todo esto y pues si no hay a quien le heredes, no estoy hablando de dinero, ¿eh? Si no hay a quien le heredes tu identidad, tu cultura, Estás hablando de hijos, todo, estás hablando de nietos. claro,
pues sí, de tu comunidad, de tu familia. Si no hay a quien, habrá otro que cubra tu lugar. Ándale. Porque los espacios, por una ley de la materia, toda materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. O sea, es decir, el que ya no haya no significa que ya no va a haber, significa que alguien más va a ocupar ese lugar. Y, Entonces habrá que tener cuidado de este punto, ¿no? y mientras tanto, jóvenes que no se casan, que no tienen hijos, si acaso conciben un hijo, lo abortan de inmediato. O sea, por un lado, una reducción constante de la población cristiana en Occidente y un incremento en la migración oriental a Occidente. Los detuvimos en Lepanto. ¿Ahora ya no hay quien los detenga, Julieta? Pues no estoy muy segura. Está el mundo un poco volteado de cabeza. A ver, tú hablaste de una persecución educada. Entonces yo te pongo el término, una invasión educada. Puede ser. Podríamos instaurar esta nueva frase, una invasión educada. Bueno, pues sí, al final hay permisos para que tú puedas irte de un lugar a otro, ¿no? Se abre, o sea, yo creo que esta parte de una apertura humanitaria, y yo haría también esta reflexión aquí en México, este tema humanitario no lo podemos eliminar. Ojo, o sea, no es que se mueran los migrantes que vienen, ¿no? Yo creo que esto no lo podemos quitar y yo sí pediría que tuviéramos toda la solidaridad y la humanitariedad para esta gente que viene de otros lugares y que muchas de ellas pues realmente vienen porque se están muriendo de hambre o porque tienen una situación compleja. Aquí la cuestión es los manejos de los gobiernos y cómo poder manejar una situación que yo creo que ahorita justo está en debate y que pues se apagan fuegos para poder ayudar a la gente y controlar un poco la situación, pero estamos en un punto de desborde en el mundo entero, diría yo. En el mundo entero. Hace rato te pregunté, ¿qué va a pasar? Me dijiste, no sé. Entonces te pregunto, ¿qué supones? ¿Qué vislumbras? ¿Qué prevés que pudiese suceder en Europa? Y ya que nos cambiamos para acá, en América. Si quieres en un minuto, si quieres como conclusión. No, de verdad es que tal vez la única forma de esperanza, yo veo, por ejemplo, en África, comunidades que han sido desplazadas completas, comunidades cristianas que se han desplazado con unos resultados en donde se van a un país totalmente diferente y han implementado su comunidad cristiana completa, metiendo un tema de paz y reconciliación, porque se va a la comunidad completa donde a lo mejor en el mismo lugar hay gente de dos tribus que entre ellos peleaban y que a nivel de un alimento espiritual y físico y espiritual y emocional están logrando implementar y reconstruir la comunidad. Y aunque ya viven en otro país, es toda la comunidad que está saliendo a flote para poder sobrevivir y que seguramente se van a quedar en ese lugar. Entonces, por un lado vemos situaciones buenas, ¿no? En donde sobrevive toda una comunidad y están tratando de salir adelante, pero por otro lado, va a llegar un punto en estos lugares donde se desmembran las familias completas, en donde yo no veo una cuestión, o sea, estamos por tocar fondo en una situación que se ha desbordado y no veo un futuro muy loable, por decirlo de alguna manera, decente. Estás muy proper hoy, estás muy proper hoy. Te voy a preguntar así directo. Es que está complejo. ¿Ves la islamización de Europa? Ese es otro tema. Yo sí veo la islamización de Europa, pero abruptamente. O sea, yo creo que Francia será el primer país europeo absolutamente islamizado dentro de poco.
¿Ves la venezolanización de México? No, No. No hablo de política, no, no hablo de política. Hablo de no, desplazamiento poblacional. no, yo creo que ahorita la cantidad de venezolanos en Colombia es una cosa impresionante, de Por eso, millones de o sea, personas, dos y ¿crees que medio. muchos mexicanos tengan que salir? Sí, pero yo creo que ahorita acá estamos en un momento de la guerra en el momento, ¿no? En donde probablemente muchos cuando puedan van a regresar, etcétera, ¿no? Lo veo Julieta, muchas diferente, creo. gracias. Ay, no te contesté, Roberto, discúlpame, pero es un tema complicado. Vamos a dejar que nuestros espectadores ellos mismos se formen sus propias conclusiones, pero hay que seguir debatiendo este punto. Bueno, te agradezco mucho todo lo que nos Muchas dijiste. gracias. Me sorprende de verdad que sabes mucho y que dominas el tema, todo el desplazamiento poblacional, esos asuntos los conoces bien porque te has plantado en África y has visto a los grupos Boko Haram desplazar poblaciones y has estado parada en Siria y en Líbano. No sé si fuiste ahora a la Franja de Gaza, pero vamos, tú eres un testigo visivo de estas cosas. Te agradezco mucho que nos hayas dado toda esta información y ahora sí dame una conclusión, porque yo tengo una A conclusión ver, tuya, hazla venga. tú primero y luego yo hago la mía. Okey, la mía te va a gustar porque es muy suave. Lo que nos da identidad a los mexicanos, a los americanos, a los occidentales, es la fe en Cristo Jesús. San Pablo escribe en una de sus cartas: "Si te quitan la fe, te quitan todo". Esta es mi conclusión. Seamos cristianos, católicos, auténticos. No solo de misa los domingos, no solo del rezo del rosario. Debemos comportarnos como tales, porque eso nos da identidad. ¿Y tu conclusión? ¿Te gustó la mía? Muy amable, ¿no? Muy bonita. Me encantó y me voy a unir, Roberto, porque me Okey. parece que este es el fondo del asunto. Hay un tema en donde tenemos que defender nuestra libertad religiosa, tenemos que dejar de ser cristianos tibios, en donde nos han paralizado nuestra fe y tenemos que retomar esa fe y esa identidad que urge la transmitamos a nuestras generaciones, que volvamos a encontrarnos y que yo creo mucho en el tema del ejemplo, en donde el ejemplo es un arma poderosa para poder evangelizar el mundo y poder conquistar el mundo entero. Ya los españoles, franceses, ingleses, alemanes están pagando ya en sus propias ciudades el abandono de su fe. Que no nos suceda esto. Gracias de nuevo, querida Así Julieta. es. Gracias. A ver, dinos dónde encontramos más de ti, más de tus informes de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, tus informes sobre persecución religiosa, ¿dónde? Sí, los pueden encontrar en nuestra página web www.acn-mediomexico.org. Si ustedes ponen Ayuda a la Iglesia Necesitada México, dentro de la página están los informes de libertad religiosa en el mundo y van a poder encontrar toda la situación de los países. Ahí, por favor, pueden encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono, WhatsApp, correo para poder estar en contacto. Y también para ayudar a todos los necesitados de la iglesia necesitada y perseguida en el mundo, porque apoyamos casi 6,000 proyectos al año de tanta gente y sobre todo la iglesia que está ayudando alrededor del mundo. Qué bueno que al final te pusiste tu traje de limosnera, Traje de porque limosnera, eso siempre me lo voy a poner aunque no les guste, aunque me regañen. esa es otra cosa que tenemos que hacer, apoyar a los programas de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias de nuevo, Julieta. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para ti. Y para usted, amable público, otro abrazo. Muy agradecido con el favor de su atención. Le recomiendo que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que reciba avisos cada vez que estamos al aire o cada vez que subimos un nuevo video. Como siempre, le deseo de todo corazón que Dios le guarde.